¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles dentro de este proyecto de preservación de la música tradicional de Miahuatlán. Un saludo afectuoso a quienes están siguiendo esta serie de videos documentales y algunos otros más que se van a elaborar. Vamos a entrar a contemplar, a observar el siglo XX y el siglo XXI. Aquí la historia va a correr de una manera más vertiginosa. Los cambios se van a suceder de una manera muy rápida. Los tiempos ya son más movidos, más rápidos. De hecho, el siglo XX comienza con un movimiento armado, que es la Revolución Mexicana. Y dentro de la Revolución Mexicana hay un momento clave en la historia de Miahuatlán. Y ese momento es la soberanía de 1915 a 1920. Aparte que es un tema que nos da para un estudio muy amplio y muy profundo, el hecho es que la memoria popular, los ancianos recordaban, porque ya quedarán muy poquitos que lo recuerdan, creo que ya no queda ninguno de ellos, esos años de 1915 a 1920 y sobre todo la irrupción de los carrancistas en nuestra tierra y la destrucción que ellos causaban, cómo quemaron los sembradíos de maíz, cómo se robaban a las niñas, secuestraban a las niñas, a las mujeres. Esto quedó impregnado en la memoria de Miahuatlán y provocó que de las rancherías cercanas, por ejemplo de Mengolí, del Chino, del Yegachín, la gente migrara hacia Miahuatlán en busca de refugio, en busca de no estar expuestos a la barbarie de los carrancistas. Es la época en la que la valentía de los cuerudos también se pone de manifiesto hasta lograr la derrota de los carrancistas. Épocas muy convulsas que sin embargo inciden también dentro de la historia de la música, porque la música tradicional, los sones tradicionales, se practicaban mucho en las rancherías, y al migrar a Miahuatlán cabecera van a llevar esas costumbres con ellos, van a llevar esas tradiciones con ellos. La sociedad en Miahuatlán, en la ciudad, era estratificada, era muy marcada. Hay fotografías muy interesantes que así lo muestran. Sin embargo, pues poco a poco se va recuperando la tranquilidad, vendrá un armisticio de parte de los cuerudos, y es por esos años después de que ya termina este asunto de la soberanía, en 1921, y curiosamente una fecha muy significativa para los miahuatecos, el 3 de octubre de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué va a pasar con eso? Que va a venir un movimiento en el cual la educación ya va a tratar de llegar a todos los rincones, porque los municipios no podían hacerse cargo de la educación. ¿De qué manera se manejaba la educación? Pues en pequeñas escuelitas particulares, profesores que tenían ahí un espacio donde los niños iban a aprender el viejo silabario de San Miguel. Pero ahora ya con la creación de la Secretaría de Educación Pública, ya no solamente se va a desarrollar el aprendizaje de las letras, de los números, sino también buscan desarrollar un sentido nacionalista. Es verdad que durante esa época lamentablemente no se entendieron o no se quisieron entender algunas cuestiones, y con el afán de crear una lengua nacional se empezaron a destruir muchas lenguas originarias. Afortunadamente algunas de ellas se han logrado recuperar. Es en esa época también donde van a tener nuevamente auge las bandas que se venían generando desde el siglo anterior, y también van a surgir orquestas. Van a surgir orquestas de las cuales pues se mencionan entre otras la Orquesta Esparza Oteo del maestro Ranulfo Vera, la Orquesta de los Hermanos Aquino, el Jazz Olimpia de don Constancio Sánchez,
la orquesta de los hermanos Alcázar, y entonces se desarrolla también un movimiento cultural muy importante ya años después, porque acostumbraban, según me platicaba mi abuelito Ranulfo, que era el director de la Orquesta Esparza Oteo, salían a dejar serenatas el 31 de octubre. Esas serenatas que pues todavía se siguen practicando, pero que en aquel entonces se hacía con las orquestas, que hacían un recorrido el 31 de octubre tocando en varios domicilios. Por cierto, también las orquestas tenían la costumbre el Viernes de Dolores de recorrer las casas donde se ponía el altar de la Virgen de los Dolores para ejecutar el Stabat Mater. Básicamente eran dos Stabat Mater, tres, perdón, el de Pergolesi, Stabat Mater de Pergolesi, o Stabat Mater de Rossini, o el Stabat Mater de Juan Matías. Eran los que generalmente trabajaban en su repertorio. ¿Cómo se vino dando este conocimiento de este tipo de música? Bueno, hay dos corrientes en todo ello, pero una de ellas es muy importante, que ya habíamos platicado que el maestro Bernabé Alcalá estuvo en Miahuatlán, y también habría que mencionar a los maestros de música de aquellos tiempos. Ya estamos hablando de los años 30, cuando el maestro Álvaro Rojas forma muchos músicos, entre ellos al maestro Ranulfo Vera, mi abuelo. Entre ellos también podemos mencionar a don Gregorio Cortés de Cuisla, un excelente músico que dejó de verdad un legado importantísimo. Las orquestas van evolucionando. Tuve el gusto de oír tocar a don Goyito, tuve el gusto también de oír tocar a mi abuelito, y esas orquestas que van surgiendo, ¿no? Y que viene siendo reforzado todo ese movimiento cultural justamente durante el cardenismo, cuando se desarrollan los sábados rojos, que eran sábados con eventos culturales, de canto, de poesía, de teatro, de muchas expresiones, danza también, de 1934 y hasta el 40, la época del cardenismo. Esa es la época en la que Miahuatlán tuvo un gran declamador en Carlitos Ruiz, y así por el estilo vamos a empezar a tener un movimiento cultural muy interesante. Las orquestas vienen siendo entonces esa parte que empieza a llenar el espacio musical de Miahuatlán. Lo mismo va a ocurrir con otro instrumento musical que en los años 40 toma un gran auge en Miahuatlán. Vino un maestro de Chiapas a nuestra tierra y enseñó a tocar la marimba. Dos marimbas puedo mencionar de aquel entonces: la marimba de Lira de San Andrés, de un tío, Tonico Velasco, que por cierto enseñó a tocar a su hija Rosita. Su hija Rosita también tocaba la marimba. Y la orquesta de los hermanos Alcázar, donde tocaban don Arnulfo Alcázar, don Panchito Vera, conocido por muchos de ustedes de la farmacia, don Rubén López, mi padre. En el contrabajo estaba don David Valencia, también la familia Valencia, que ya emigró de Miahuatlán, pero una familia muy muy conocida. Vendrá ese movimiento. La radio ya entra como medio de difusión, la XCW con sus programas en vivo. Surgirá el Son Caribe, el Conjunto Caribe, ambos de mi padre. Tiene mucho auge gracias a la radio, la trova yucateca, la música de Guti Cárdenas, de Ricardo Palmerín, y obviamente la gran explosión que viene siendo la aparición del bolero, de los Panchos, de aquellos grandes tríos de aquella época, y que por supuesto en Miahuatlán se desarrolla el gusto por el bolero. ¿Qué podríamos hablar de aquellos que practicaban el bolero? Pues vamos a hablar de José Antonio Barragán, de Vicente Ojeda también, por supuesto. Un trío de la época también, el trío Arandas, sus integrantes, quienes eran
don Manuel Aguilar, don José Hernández y mi padre, don Rubén López. ¿Sí? En aquel entonces ya está el gusto por el bolero, ya se acostumbra a ir a dejar gallo el 31 de octubre y también entonces se utilizará el tocadiscos, ¿no? Y era famoso el tocadisco, como en las tiendas se acostumbraba, donde había tocadiscos, cuando pasaba un sepelio, tocar El Dios Nunca Muere, o también dedicar las canciones, ¿no? O fulano de tal le dedica esta canción a su compadre Perengano y le dice que por favor le pague a pagar los 50 pesos que le debe, ¿no? Se mandaban recados a través de las canciones. Así vamos a llegar y así vamos a seguir caminando en esta evolución del panorama histórico-cultural de la música en Miahuatlán. Vamos a llegar hasta los 60, ¿no? Cuando ya aparece la música electrónica. Antes, ya por supuesto, ya se vendían discos en Miahuatlán, los discos se ponían de moda a través de las radiodifusoras, ya venía ese medio masivo de comunicación que era la radio y que influía enormemente en el gusto de la gente. En los años 60, pues ya se oían las estaciones de la Ciudad de México, todo género de música, sobre todo en las noches, además de estar oyendo las radionovelas, también se escuchaban los programas musicales. En los años 70, ya con la música electrónica, ya con instrumentos electrónicos, incluso surge una agrupación muy interesante derivada del Sindicato de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, que es un grupo perteneciente a la sección de acá de Oaxaca y que se llamará Conjuntos Unidos Miahuatecos. Ahí vamos a tener a The Boys, ahí vamos a tener a los Misioneros del Ritmo, ahí vamos a tener a los Provincianos, ahí vamos a tener a muchos músicos que empiezan ya a abrirse el paso con otros géneros de música, ¿verdad? Poco a poco también Miahuatlán van creciendo las influencias enormes y vendrá últimamente ya pues el sonido de las bandas, pero un sonido de las bandas que cada vez se ha deteriorado más, porque ya las bandas tocan por imitación a las bandas norteñas que no tienen nada que enseñarle, con todo respeto, a las bandas oaxaqueñas, con su estructura armónica y melódica tan completa. Sin embargo, se imitan mucho y escucharemos tubas totalmente fuera de tono, trombones desafinados, las percusiones totalmente y completamente saturadas, barriendo con la melodía, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa interesante. En Miahuatlán hay escuelas de música. Cabe destacar el trabajo que en la escuela ABC han hecho Sandro Bustamante y Talib Elorza, y el maestro Ramiro Col también con su academia de música. Y por otra parte, la música tradicional, que también ha logrado mantenerse a pesar de todo. Hay muy dignos representantes de esta música. Quiero destacar el trabajo y saludarlo con mucho afecto, el trabajo de los Ortega, de los Ángeles, de los Gallos de San Ildefonso Matlán. Y sería poco correcto mencionar el trabajo de nosotros. Así que qué bueno que en Miahuatlán sigue habiendo un movimiento musical. Qué bueno que en Miahuatlán se sigue teniendo la música como un elemento tan importante para la cohesión social. Ojalá y la música siempre viva en Miahuatlán. Juana canto y Juana digo, Juana al Espíritu Santo. Hoy te vine a cantar porque quién sabe hasta cuándo. Me voy a embarcar con los marineros que andan en la mar. Me voy a embarcar con los marineros que andan en la mar.